nos reunimos por este medio, yo les había planteado justamente que lo primero que hay que hacer a partir de que, digamos, tenemos al cliente en el estudio y sabiendo que este año vamos a tener que aplicar ajuste por inflación impositivo para una persona humana, cosa que no es algo natural, porque generalmente uno piensa el ajuste es solamente para sociedades, sin embargo el artículo 105 no lo pone como una opción. Toda persona humana, toda sucesión indivisa, todo sujeto que integre una sociedad de personas, la cual no está alcanzada por el impuesto a las ganancias, pero obtiene rentas de la tercera categoría, lo convierte en sujeto del impuesto a las ganancias, y esto lleva a que esté obligado a determinar su liquidación de impuestos a las ganancias, incluido el ajuste por inflación impositivo. A esto se suma, ¿sí? Hicimos toda una introducción en la clase pasada, que la forma de entenderlo, porque si bien usamos la misma metodología que dispone el artículo 106 y siguiente de la Ley de Impuesto a las Ganancias, tiene ciertas características particulares y creemos que la mejor forma de comprenderlo es con un caso hipotético. Y como les decía, a raíz de algunas de las preguntas que los colegas plantearon y que les contesté por escrito, tomé la pregunta y fui adjuntando en un Word las respuestas, modifiqué el caso que tenía y les incorporé un tema que es cuál sería el tratamiento de los saldos a favor de IVA, porque el saldo a favor de IVA, a diferencia del tratamiento que se le da en bienes personales, que solamente lo considera un crédito cuando es de libre disponibilidad, en impuesto a las ganancias, ese saldo a favor de IVA no deja de ser un crédito. Acá nos apartamos de las polémicas que se aplican en lo que sería la determinación del gravamen. La determinación del gravamen va a seguir las generales de la ley y para lo cual siempre hay que tener presente, ¿sí? Siempre hay que tener presente que en la determinación del gravamen yo voy a estar a las generales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con la entrada en vigencia de la ley 27.430 nos encontramos con que no solamente volvemos a aplicar ajuste por inflación, sino que incorporan una figura que es el impuesto cedular. El impuesto cedular, si bien está dentro de la ley de impuesto a las ganancias, ustedes no pueden obviar que la renta que genere, esa renta financiera que tributa a través de la cédula, va a impactar en lo que es la determinación del monto consumido. Por lo tanto, el caso que les enviamos, ¿sí? Y digo enviamos porque fue junto con el Consejo, es presentar una situación hipotética donde le doy una serie de datos partiendo de lo que ustedes le tendrían que haber solicitado como mínimo a ese contribuyente. Sabemos que, a ver, no hay casos exactos o precisos, ¿sí? Esta situación que yo les planteo es de una persona que tiene rentas, si se quiere, de las 4 categorías, es decir, tiene rentas de primera, segunda, tercera y cuarta. Lo que pasa es que esas rentas de segunda categoría, algunas van a estar exentas, que van a formar parte del monto consumido, pero también puede haber rentas que no estén dentro de las generales de lo que es el impuesto a las ganancias, sino que forman parte de la determinación cedular aplicable únicamente para personas humanas, residentes argentinas y para beneficiarios del exterior. No olviden que, por ejemplo, yo mientras voy desarrollando algunos temas, porque mientras espero que se acoplen más colegas a la sala, tampoco podemos obviar que con la entrada en vigencia de la ley 27.430, hoy tenemos que la transferencia de inmuebles o derechos sobre inmuebles que hubieran ingresado a su patrimonio a partir del 1 de enero del año 2018 están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Ahora, si yo tengo ingresos que estuvieron, digamos, o ingresos de inmuebles anteriores a esa fecha, o que hubiera tenido incorporado a través del pago más del 75%, se entiende que corresponden al periodo anterior, o sea, al 2017 o anterior. En esos casos va a seguir acompañando a la ley de impuesto a las ganancias el impuesto a la transferencia inmueble. Sigue vigente el ITI, no es que desaparece. Otra cuestión a tener en cuenta es que
cuando hablamos de evaluación, hay ciertas reglas de evaluación que están expresamente previstas en los artículos 107 y 108 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, porque originalmente la Ley de Impuesto a las Ganancias, el ajuste por inflación, lo tenía dispuesto en el artículo 95 al 98. Recordemos que a partir del último ordenamiento 2019, en ese ordenamiento ahora están del artículo 105 al 108 inclusive. Y dentro de lo que es las evaluaciones están previstas en los artículos 107 y 108. Por ello, esta, digamos, presentación requiere que como mínimo ustedes puedan tener disponible o a la mano el enunciado que les mandé, los datos que le propuso su cliente y las hojas de trabajo, que es un Excel que les adjunté, donde tienen la liquidación del impuesto a las ganancias y del ajuste por inflación. Yo igualmente esto lo plasmé en una diapositiva en la cual pudimos, o pretendo quizás que podamos seguirlo más fácilmente. Somos actualmente 78 colegas en la sala, creo que por respeto a los que vinieron puntualmente vamos a comenzar. Las preguntas, porque somos muchos, vuelvo a insistir, me las hacen por chat, después el consejo me las va a remitir y se las voy a contestar por escrito. Entonces eso va a quedar adentro de un link, igual que los de la vez pasada. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es un poco compartir con ustedes unas diapositivas, pero antes me parece relevante ubicar los datos. La clase pasada yo les mencioné una hoja de trabajo en la cual necesitamos, conociendo cómo se evalúa el patrimonio, una serie de datos. Entonces, en base a eso preparé esta situación hipotética. Es una persona humana, la que llamé Jorge Díaz, es un responsable inscripto en IVA y en Impuesto a las Ganancias, tiene un local comercial de venta de electrodomésticos en Capital Federal. A su vez, este señor es ingeniero agrónomo y dicta clases en la Universidad en Relación de Dependencia de la Universidad de Buenos Aires, de UBA, tiene una renta, posee una explotación agropecuaria que heredara de los padres, ubicada en Trenel, de la provincia de La Pampa, que hace invernado únicamente de ganado bovino. O sea que ya estamos evaluando que esta persona tiene rentas de tercera categoría y rentas de cuarta categoría. Esa explotación agropecuaria lo lleva a que decida mudarse a Santa Rosa con toda su familia desde agosto del año 2019. Su familia está integrada por el cónyuge, que no trabaja, y dos hijos adolescentes de 12 y 16 años, ambos estudiantes. El señor Díaz solicita que le determine el impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2019, conforme los índices de actualización IPC publicados, nos damos cuenta que superan espérenme que recibí una comunicación de La Pampa. Ah, ya está, comenzamos, sí. Este señor, bueno, de acuerdo a los índices, el contador, el profesional que está liquidando ganancias, le dice, vamos a tener que hacer ajuste por inflación, conforme los índices que yo les voy a adjuntar dentro de la liquidación. Ante su consulta sobre posibles rentas, y cuando me refiero a su consulta a ustedes, contadores, le expresa que alquila el departamento, que era su casa habitación, ubicado en el barrio de Palermo, a razón de 25.000 pesos desde el mes de septiembre, hasta la fecha, habiendo constituido un contrato de locación por 24 meses. O sea que ya tiene una renta de primera categoría, al menos de septiembre a diciembre, para incorporar en la renta. El Mar del Plata además tiene un departamento, el cual se halla vacío, porque expresa que solo lo utiliza en vacaciones, todo el mes de enero, algunos días en abril y algunos fines de semana. Pero nunca lo alquiló a terceros, por lo que entiende que solo lo alcanza en bienes personales. Además no guarda comprobante de ningún gasto de mantenimiento o impuestos. La amortización anual, según los datos aportados, asciende a 10.000 pesos por año. ¿Qué pasa? Las casas de recreo, y acá cuando dice recreo, veraneo o similares, significa que aparte de la casa habitación, cualquier otra propiedad que tenga entra en la presunción de primera categoría, que le llamamos renta ficta o renta presunta, es una presunción absoluta, al igual que la cesión a título gratuito de inmuebles. Por ello, esto genera, en la medida que ese inmueble esté disponible, que no esté alquilado, el recreo dice un importe equivalente al valor locativo, que sería lo que
tendría que haber pagado de alquiler si no tuviera el inmueble propio, porque lo hubiera alquilado un tercero, ese importe de alquiler es renta bruta. Sobre esa renta bruta podrá deducir las amortizaciones, los impuestos, tasas, los gastos de mantenimiento, los gastos de expensas de ese inmueble. ¿Cuál es el problema? Que acá yo lo puse en Mar del Plata, podría haber estado en Berazategui, en Ituzaingó. Es decir, en la medida que haya un inmueble distinto a la casa habitación, ese inmueble que está destinado a ser usado va a generar renta presunta en la medida que haya ocupación. ¿Sí? Bueno, esto ocurre con Mar del Plata. Él dice que lo utiliza en 2 o 3 momentos por año, sin embargo, se puede hacer una estimación aproximada de cuánto podría llegar a ser ese valor locativo. Aquí lo hicimos para simplificar, calculamos directamente un importe presunto. De la información recabada, procede a prorratear la alocación de 10.000 pesos mensuales en el inmueble destinado a recreo. ¿Sí? En el año 2018 tenía $30.000, o sea que sería un patrimonio al cierre, en efectivo cuya cotización era $1 igual a 35 pesos. Ante la falta de información, se toma la moneda de cierre exteriorizada en la cotización. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando la vez pasada estuvimos conversando, yo les decía que la cotización es la del momento del ingreso al patrimonio. Sabemos que en la práctica los contribuyentes compran la moneda, algunos lo guardan, otros lo tiran, no saben, y segundo, cuando vienen al estudio es, bueno, tengo tantos dólares, ¿cuánto debería declarar? Sabemos que en la práctica ocurre así. Entonces, ustedes no tienen a ciencia cierta el mayor de todas las veces que esa persona compró dólares. Tienen la existencia al cierre y muchas veces la pueden comparar con lo que viene declarando de bienes personales. En este caso yo no tengo la info, me dice no me acuerdo, no sé cuánto declaré, con la clave, nuestra parte, y bajo la declaración jurada del año pasado, declaró moneda extranjera. ¿Cuánto declaró? Tomaré esa moneda. La cotización, y bueno, tomaré la cotización del cierre del periodo inmediato anterior. O sea, ¿a qué es lo que les quiero decir? Ustedes no pueden inventar. Además, hoy, con el tema de la responsabilidad profesional, uno tiene que armar hoja de trabajo para todo. Mi última liquidación fue la de diciembre 18. Bueno, diciembre tenía esa cantidad de dólares a esa cotización. Tipo comprador, ¿sí? Recuerden eso. En 2019 decide constituir un plazo fijo en el Banco Galicia de un capital de 210.000 pesos, lo contrata con tasa UVA, una tasa variable, que le genera a través de las renovaciones intereses en mayo por 5.400, en agosto por 6.700, en noviembre por 7.600. En noviembre, después que termina de renovar, no renueva más el plazo fijo, que le pusimos, decide retirar los fondos, o sea que le queda un capital de 210.000 pesos más los intereses. Puede decirme, ese interés me lo consumí, listo, para mí solamente va a existir ese capital de 210.000 pesos, porque el tema del consumo no estoy obligado a probar que realmente haya afectado esa renta algún tipo de erogación en particular. En este caso son montos en los volúmenes que maneja este cliente, mínimos si se puede. ¿Sí? Acá era a los efectos de cuál sería el tratamiento impositivo de estas rentas que generó la colocación en plazo fijo tasa UVA 2019. ¿Por qué lo quisimos traer? Porque nos pareció relevante tratar un punto que alteró la ley de impuesto a las ganancias con la 27.541, ley de emergencia solidaria y productiva, con lo cual, entre comillas, a los contadores nos volvió a complicar la vida como siempre. En diciembre, ¿sí? Percibe rendimientos por una inversión en letras de tesorería, se llaman, la sigla con la que lo conocemos son LETES, los LETES se cotizan en dólares, ¿sí? Estas LETES generaron una renta de 150.000 pesos. ¿Cómo sé yo cuánto es la renta? Hay un certificado, es como si fuera un plazo fijo, que se le emite la Comisión Nacional de Valores o la bolsa en la que cotice, en la cual les da cuánto fue el capital, cuánto fue el rendimiento. A mí no me interesa el capital, a mí me interesa el rendimiento que tuvo al cierre del ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias, especialmente cuando la 27.430 amplió el alcance de lo que es el objeto del gravamen y gravó toda renta producto de actividad financiera. ¿Esto qué significa?
que si yo tengo rentas de un activo financiero, van a ver que el artículo 2 deja y similares, con lo cual, ya sea una renta que sea de títulos, bonos, letras, cédulas, monedas digitales, va a estar grabada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a mover al artículo 26, inciso H, o al artículo 26, inciso U de la ley, y salvo que cumpla las condiciones de esos dos incisos para estar exenta, para mí es una renta gravada. A ello se suma que usted como asesor dice, procede a solicitar para determinar el ajuste la siguiente documentación. Los ingresos y gastos de la actividad comercial de capital, que es la venta de electrodomésticos, donde tiene 3 empleados en relación de dependencia, y se adjunta hoja de trabajo. La hoja de trabajo es esto, es un Word que ustedes recibieron, ¿sí? Está hecho a doble faz, ustedes pueden haberlo impreso a simple. Esta hoja de trabajo les justifica el contribuyente, pide la información y acá ustedes lo que hacen es tabular cuánto fueron las ventas, costos de la actividad comercial en Capital Federal, los gastos operativos que probablemente haya dejado un responsable acá en Buenos Aires para que calcule, y les da la renta neta de tercera categoría, que ustedes van a volcar a la declaración jurada, y necesitan lo que son las amortizaciones de los bienes que integran, digamos, que están afectados a la actividad, los bienes de uso. Aquí nosotros usamos, ¿sí?, 5 bienes como para hacerlo algo más simple que en una actividad real, y simplemente los efectos expositivos. Es más, aquí le damos un par de coeficientes. ¿Por qué? Porque en esta hoja, vuelvo a mostrarle a todos, esta hoja que ustedes ven en la pantalla, ¿sí?, en la cual, para no resumir, se las estoy justificando, a ver si se las puedo compartir, quizás es más fácil. Yo les había preparado para compartir justamente el PowerPoint de nada más que del ajuste, o sea, de la diapositiva que me permite mostrarles el ajuste, pero quizás con esto es más fácil que me sigan. Fíjense, yo allí les estoy compartiendo en el PowerPoint, perdón, en la pantalla que ustedes ven, a su izquierda, al menos como yo la veo, los datos para la liquidación de ganancias. Este es el dato que ustedes le tendrían que pedir, lo van a armar probablemente ustedes, pero en este caso, para simplificar, es lo que yo les decía. Aquí vamos a ver lo que serían las utilidades de la actividad comercial, las amortizaciones. ¿Qué es lo que quiero relevar acá y que quiero dejar de resalto? Que todo bien de uso que hubiera sido incorporado a la actividad de tercera categoría a partir del 1 de enero del 2018, recuerden que por aplicación del artículo 93 está alcanzado por las actualizaciones aplicando el IPC. Aquí, en este caso de la actividad comercial de Buenos Aires, él compró 2 controladores en octubre del 2018 en 90.000 pesos, 45.000 cada controlador que viene amortizando. Bueno, a mí el artículo 93, cuando yo venda este controlador, me permite actualizarlo para determinar a su vez el valor residual, pero también puedo amortizar anualmente puedo actualizar las amortizaciones. Entonces yo digo, si lo compré en octubre necesito cuánto es el IPC. En octubre era 174,10, en diciembre es 283. ¿Cómo se actualiza? Siempre el índice de cierre va al numerador, diciembre de 2019. El índice de origen, el de ingreso al patrimonio, va como denominador. Esto me da un coeficiente, en este caso es 1,6280. Hay algunos que trabajan con 2 decimales, que van a ver que después nosotros usamos 2 decimales para facilitar el cálculo. ¿En qué me va a modificar? En centavos, ¿sí?, de acuerdo a los montos. Aquí es poco relevante porque son cifras chicas. En este caso, la amortización anual fue de 30.000, por el índice de actualización me da una amortización de 48.840. Yo voy a tener 30.000 de amortización más 15.000 del equipo de computación, 45.000 va a ser la amortización, una deducción especial de la tercera categoría, pero va a haber un ajuste actualizando esa amortización
de 18.840, que tendría que considerar al momento de hacer mi declaración jurada, porque cumple con esa premisa. Lo mismo ocurre con el campo. Con el campo yo tengo la facturación anual, que la obtengo no tanto con la factura, sino con la liquidación de Hacienda, determino el costo de mercaderías, saco la utilidad, para ejemplificar les determino. Estos cálculos que les mostramos, partimos de esta presunción que la existencia final ya está valuada conforme el artículo 56 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ¿sí? Esto es una forma de, digamos, poder, presentar más que nada ajuste por inflación, si no necesitaríamos más tiempo. Los gastos operativos incluyen las amortizaciones de bienes de uso, o sea que ya están incorporadas dentro de lo que es el gasto. Aquí la tabla de bienes de uso que estarían. ¿Qué pasó? En el año 2019 compran un silo amortizable en 10 años. ¿Qué hice? La tabulé, tomé cuando ingresó en marzo a diciembre, hice lo mismo, tomé el costo, acá es 80.000, ¿sí? El costo, pero ¿cuánto fue la amortización? 8.000 pesos, son 10 años. 8.000 por el índice de actualización, me da que la amortización, en vez de ser 8.000 en tercera categoría, tengo un incremento de la amortización, una actualización de amortización de 3.009,60. Esta actualización es un ajuste propio de la declaración jurada de impuesto a las ganancias, ¿sí? Esta tabla es la que ustedes tienen justamente en el material que les adjuntamos. Sigue diciendo, los comprobantes de venta de la actividad agropecuaria ya me los dio, se consultó si realizó inversiones, nos informa que adquirió en marzo un silo. ¿Por qué necesito saber si hizo inversiones en el campo, en este caso? Porque el campo es una renta de tercera categoría, ¿sí? Acá me están diciendo que no tienen los materiales. Esto está en un link, me decía el contador Frontoni, que esto está en un link, toda la información. Está el Word, está un Excel. El Excel tiene 3 hojas, o sea, cada hoja tiene un cálculo, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Si no llegan a encontrarlo, yo se las vuelvo a reenviar. Pero yo envié aproximadamente 5 o 6 archivos. ¿Ok? Me dicen que no lo encuentran. Se los reenvío nuevamente, no se preocupen, con esa hoja. Eso es una hoja de cálculo que me va a permitir decir de dónde obtengo, ¿sí? digamos, el quantum del ingreso y el gasto. Ahora, cuando terminamos la charla, yo se los envío para que les quede completo. Dentro de los datos del enunciado, es decir, esto sí lo tienen, lo que yo estoy leyendo, que es para ubicarnos en la situación, esta persona perdió 4 novillos valuados en 70.000 pesos, que los denunció como robados, y entrega copia de la denuncia policial. ¿Por qué? Porque es una forma de justificar una pérdida extraordinaria, ¿sí? A esto tenemos que tenía un tractor que estaba totalmente amortizado, que decide venderlo, ¿sí? Acá me está diciendo algo el contador Frontoni. Dice, Cristina, ese Word no lo tenemos, puede reenviármelo y lo difundimos. Quizás quedó pendiente. Sí, yo ahora se los reenvío, quédense tranquilos. El cálculo, que en realidad simplemente es una tipificación para el caso, ¿sí? No quiero dilatarme en el tiempo, se los voy a reenviar, así que lo dejé aparte. Vendió un tractor en 200.000. ¿Por qué necesito saber si vendió? Porque acuérdense que las ventas de bienes de uso, como yo piensen esto, ¿cuál va a ser el asiento? Va a ser caja a bienes de uso, a venta a bienes de uso. Entonces, cuando entra caja o entra banco, estamos hablando de un activo computable que está expuesto a la inflación, que no está protegido, entonces eso implica un ajuste estático que voy a tener que actualizar, ¿sí? Dentro de lo que son los ajustes del activo. Por otra parte, me dice copia de los recibos de sueldo o la liquidación del formulario 1345, que es la renta de cuarta categoría por su actividad como docente, el detalle de los bienes agropecuarios de ganancias y de los bienes personales. A mí bienes personales no me interesa la evaluación, bienes personales me sirve como una herramienta, efectos de auditoría, para poder evaluar que no me esté omitiendo algún bien. Y si alguno de los bienes que están declarados en bienes personales ahora me dice que no los tienen ganancias, porque yo acá parto de la premisa que este contribuyente llegó a su estudio en el año 2020 a que le haga la liquidación, no es un cliente habitual. Entonces, necesito confrontar la información. Si me dice que lo vendió,
mínimamente eso está afectando justamente al ajuste dinámico. Le pedimos los extractos bancarios de las cuentas del 2019, como los resúmenes de tarjetas de crédito, por el tema de los pasivos también, y para ver si el monto consumido nos guarda correlación, que no esté omitiendo información. El señor Díaz informa que recibió una donación de su tía en junio del año 2019 de 500.000 pesos por escritura pública, fondos que incorporó a la actividad agropecuaria, con lo cual, como esos fondos se vinculan con la tercera categoría, va a ser un ajuste dinámico. Consulta el importe del efectivo al 31 de diciembre, me lo tendrá que decir, ¿sí? Por eso todo lo que me dé por escrito a mí me sirve como un elemento atenuante para hacer mi liquidación. Le pido los comprobantes de gastos de medicina prepaga, donaciones, si pagó autónomas, me dice que está en mora hace unos meses, yo podré evaluar, de acuerdo a cuenta corriente autónomos y monotributo, cuál es la deuda que tiene y determinar cuál es la deuda devengada con intereses a diciembre, porque eso no deja de ser un pasivo, ¿sí? Que lo tendré que considerar dentro de los bienes al cierre, para mi patrimonio al cierre del ejercicio. Si tiene seguro de vida, gastos del departamento de capital, comprobantes de pago de servicio doméstico, y los comprobantes de gastos de Mar del Plata que expresa no los guarda porque entendía que no podía computar esos gastos en ganancias. Esta es simplemente la situación hipotética que yo les planteo de una persona. Esta situación a mí me permite ahora poder mostrarles, compartir con ustedes, ¿sí? Lo que va a ser para nosotros el caso. Cuando yo acá les planteé la situación del contribuyente, una persona humana, el domicilio fiscal en capital, ¿por qué? Porque tiene dos actividades, lo que va a definir cuál sería el domicilio fiscal va a estar directamente vinculado donde esté su administración principal. En este caso, él la mantiene en Capital Federal, ¿sí? Por más que su domicilio real va a tener que cambiar a Santa Rosa La Pampa, donde se ha mudado, lo que hago es un poco enumerar para seguir un orden cuáles son las rentas que él obtiene, y de acuerdo al enunciado, tiene rentas de tercera categoría por la explotación comercial, por actividad agropecuaria, tiene renta de primera por la locación de inmuebles en capital, tiene una relación de dependencia, ¿sí? Y ha hecho inversiones financieras tal como vimos. Acá en locación de inmuebles tendríamos que incorporar también la renta presunta por el departamento de Mar del Plata, que es una renta de primera categoría y es una presunción absoluta que en la medida que haya ocupación, como esta persona me reconoce que lo ocupa, genera renta de primera. ¿Qué es lo que necesitamos? Determinar el impuesto a las ganancias 2019 con los datos proporcionados por el contribuyente tras lo que le hemos ido solicitando en la primera reunión que usted tiene con su cliente. Lo primero que yo voy a hacer es, cuando voy a comenzar a trabajar y tengo la información, tabular los índices, porque yo no sé qué información me va a traer el contribuyente. Entonces necesito trabajar con los índices de todo el año. ¿Qué pasa? Los índices van de cierre a cierre. Una persona humana que tiene un cierre de diciembre, yo necesito tabular los índices que van de diciembre del año 2018 a diciembre del año 2019. Estos son los índices publicados por INDEC. ¿Cuál es el primer cálculo que hago? En este caso sabemos porque está publicado. Diciembre 2019 dividido diciembre 2018 me da un coeficiente del 54%, con lo cual supera ampliamente a lo que es el 30% que me exige el artículo 180, perdón, el artículo 106 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. El artículo 106, último párrafo, vieron que dispuso la 27430, primer año 55%, no llegamos al 55% cierre diciembre, segundo año 30%, tercer año 15%. Segundo, en el año 2019, hasta algunos cierres irregulares tampoco llegaron al 30%, ¿sí? Esto es lo que estamos hablando vinculado a sociedad. Pero nosotros, como somos persona humana, nos quedamos en diciembre. Yo una vez que tengo los índices, ¿sí? Segundo paso, tengo que evaluar qué es lo que necesito para poder calcular digamos, la liquidación de ganancias y el ajuste por inflación.
Primero ya sé que supera el 30%, debo aplicar ajuste por inflación. Tengo que evaluar si hay renta de segunda categoría o renta cedular, ¿sí? Porque este importe de renta de segunda categoría, no hay ningún problema, forma parte del cálculo de la determinación global, pero si es una renta cedular, la tengo que determinar primero para poder, sobre ese importe de la renta, ¿sí? Va a formar parte de un ingreso no alcanzado, al igual que el monotributo, dentro de la conformación del monto consumido, porque la cédula no conforma, no forma parte de lo que es la ganancia global. Necesito conocer el patrimonio neto al inicio y al cierre del periodo fiscal. El patrimonio neto al inicio va a ser el cierre 2018 y el cierre de 2019. Inicio la liquidación de ganancias primero, ¿sí? Para poder determinar cuál va a ser mi resultado fiscal y después seguiría con el ajuste por inflación. Esta es más o menos la mecánica que uno descubre después de hacer el primer caso. Entonces, ¿yo tengo que calcular cedular? Sí, fíjense que de acuerdo a la información proporcionada y la documentación que les trae al estudio, tuvo intereses, plazo fijo UVA, es un interés con tasa actualizable que está tipificado en el artículo 95. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un plazo fijo, un interés de plazo fijo en pesos o sin cláusula de actualización, en el año 2019 ya estaba exento, ¿sí? Estaría en el 26H. Pero al ser un plazo fijo con cláusula de ajuste, queda todavía en el artículo 95. Hay que ver qué va a pasar el año que viene, porque el año que viene, 2020, si no vuelven a modificar nada, al derogarse el artículo 95 y 96, ¿qué va a pasar con estos intereses? Sería un rendimiento de la segunda categoría. Las letras del Tesoro, ¿sí?, generaron un rendimiento de 150.000 pesos. Es un activo financiero. Ese rendimiento forma parte del artículo 95, porque no es que vendí ni un título, no vendí una moneda digital o no vendí un bono. Es un rendimiento. Esto me genera una renta financiera por impuesto cedular de 169.700. Tomo la deducción especial que alcanza el artículo 95 y 98 únicamente y que se utiliza exclusivamente para el impuesto cedular, me da una renta, digamos, neta o una renta imponible de 83.851, a la tasa del 15%, el impuesto es 12.577,65. Entonces yo ya estaría en condiciones de, como lo aconseja la doctrina, primero hago impuesto cedular y hago mi liquidación de impuestos a las ganancias. Pero ¿qué era lo que veíamos en la primera clase? Que una vez que yo determino las rentas netas de cada categoría, necesito imputar el ajuste por inflación, y esto viene de la mano de lo que dispone el decreto reglamentario en tercera categoría, y donde allí voy a tener que calcular cuánto es el ajuste. Pero yo el ajuste todavía no lo tengo porque no lo empecé a calcular, sino que por ahora lo único que tengo es la cédula. ¿Y qué es lo que me falta para calcular el ajuste? Dentro de los ajustes dinámicos, acuérdense que están los retiros del dueño o socios. Los retiros sería el monto consumido. Los retiros es los fondos que el contribuyente utiliza para el sustento personal y de su grupo familiar. Entonces, esto me va a quedar indicado. Yo una vez que llego, voy a tener que primero, como les decía, calculo la renta. ¿Por qué? Porque para calcular el monto consumido, necesito saber cuánto es la renta neta. Aquí ustedes tienen una hoja de trabajo, ¿sí?, dentro de lo que es el Excel, ¿sí?, donde yo denuncio la explotación agropecuaria, que tengo rentas de tercera, la venta de electrodomésticos, lo mismo la locación, la relación de dependencia y las rentas financieras. Tiene de cargas de familia el cónyuge y los 2 hijos. Hay un valor presunto que se los doy como dato, que es el inmueble de recreo en Mar del Plata, 120.000 pesos. El profesional aquí decide ejercer la opción del artículo 89, que son las deducciones de primera categoría, que presentando una multinota, para todo inmueble alquilado, por un plazo de 5 años, yo puedo ejercer una opción de computar como gastos, fuera de la amortización, ¿sí?, el 5% de la utilidad bruta, puedo tomarlo como una deducción especial de primera categoría. Esa presunción solamente está limitada a inmuebles urbanos, ¿sí?, y en la medida que no tenga administración. Si yo tengo un administrador, no podría usar esa presunción. En mi hoja de trabajo, yo lo que hice fue tabular todos los datos, así como ustedes lo vieron, ¿sí?, y
tienen una hoja que se llama liquidación. En la liquidación fui determinando las rentas de primera categoría, ¿sí? La alocación de los 2 departamentos, resto de la amortización, y sobre eso calculo el 5%, lo que me da una renta neta de primera categoría, o sea, renta bruta menos deducciones especiales de 184.000 pesos. Tercera categoría, directamente tomo los ingresos y los gastos de tercera categoría, tal como me los tabuló el contribuyente en esa hoja que les voy a mandar. Allí incorporo la actualización de los bienes de uso de los 2 controladores que compré en 2018 y actualizo la amortización de lo que es la compra del silo, porque la compré en 2019, ese incremento de la amortización está impactando en la determinación de la renta neta de la tercera categoría, lo que me da una renta neta de tercera de 5.768.150,40. Del sueldo que tiene de la universidad, es una renta de cuarta categoría, que es, solamente podría deducir todos los aportes, contribuciones, sindicato que hubiera abonado por cuarta categoría. Acá tomé directamente la renta neta, tal como me la define, por 56.000 pesos. Eso me da que tuvo la renta de las 4 categorías por 6.008.150. Pero ¿qué pasa? Me falta determinar el ajuste. Yo aquí ya lo tengo calculado, por eso lo dejo indicado en rojo. Y fíjense, del ajuste por inflación solamente puedo computar, de acuerdo a la reforma de la 27.541, un sexto. ¿Sí? No puedo tomar más que un sexto. Hasta el año pasado, la ley me permitía, ¿sí? Tomar un tercio por cada año. Un tercio al 18, un tercio al 19, un tercio al 20, y así prorratear hacia adelante. La 27.541 modifica el artículo 194 y a partir del 2019 me deja tomar un sexto y los 5 sextos hacia adelante. Esto va a ser de aquí por siguiente. Por eso, de lo que me va a dar el ajuste voy a poder tomar un sexto. Después restaré las deducciones generales, las personales y obtendré el resultado del ejercicio. Esto lo dejo nada más que indicado, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que yo tengo el resultado, estaría en condiciones de poder armar mi monto consumido. Recuerden que para poder calcular el ajuste, yo necesito ese monto consumido. ¿Se acuerdan que en la primera charla yo les había exteriorizado cómo se compone el monto consumido, y en la cual aquí tienen la gráfica, patrimonio al inicio, más menos el resultado, ya sea una renta o un quebranto, menos patrimonio al cierre, los ajustes, más rentas exentas o no computables, ¿sí? Esto era la composición de mi patrimonio, que para armar mi monto consumido, ¿qué me pide? Patrimonio neto. ¿Cuál es mi patrimonio neto en una persona humana? Es la tenencia de los bienes que en impuesto a las ganancias de personas humanas se valúan conforme conforme la resolución general 2527, es una resolución muy antigua de DGI que está en todos los separatas de impuesto a las ganancias. Yo aquí lo que hice fue tabular cuáles serían los bienes que este contribuyente me denuncia, valuados al 2018. Fíjense que en el caso de que hubiera un incremento, el incremento es el valor de ingreso al patrimonio. Pero fíjense los inmuebles, lo que yo les decía. Los inmuebles se incorporan al patrimonio por el valor de compra o el valor que tenía para el causante cuando son heredados, pero no se pueden amortizar. Por ejemplo, en el caso de la moneda extranjera, no se actualiza la moneda extranjera, se toma la existencia de moneda a la cotización de cada uno de los ingresos. Los deudores por ventas es lo único que va a fluctuar de acuerdo a las cobranzas, lo mismo que los saldos de las cuentas bancarias, como en este caso Banco Galicia, que yo no lo tenía en el 2018, sino que lo tenía en 2019, ¿sí? Aquí incorporamos, y por eso es que yo les mandé un nuevo link, acá les mandé de vuelta el Excel, porque agregué saldos a favor de IVA. Estos saldos a favor los tenía al inicio, 25.300 pesos. Sea técnico o sea libre de disponibilidad, no deja de ser un crédito dentro del activo. Tiene saldo de caja, que hubo una disminución, ¿sí? Acá tengo el pasivo al cierre del ejercicio y al inicio. Autónomos, que incluye intereses,
En los salarios arrastra, por allí paga el aguinaldo en diciembre y en enero traslada el sueldo para los primeros días de enero, tanto del comercio como del personal del campo. Tiene un saldo que son, si bien son deudas personales, en el caso de personas humanas, integra su pasivo, tarjetas de crédito, tanto acá tiene Visa, Mastercard, proveedores de la actividad comercial, proveedores de vacuna y un préstamo personal que partimos de una presunción de que pidió un préstamo para hacer la mudanza de Buenos Aires a Santa Rosa. Entonces, el patrimonio neto al inicio, que sería el cierre 2018, me da 5.192.000 pesos, ¿sí? Es simplemente tomar el dato tal como ustedes los van a encontrar en el enunciado, ¿sí? Hay una de las hojas de Excel donde aparece este enunciado, antes de llegar a la determinación de la renta. A esto tenemos el monto consumido. Lo único que hice fue transcribir los datos para determinar ese monto consumido, donde aquí me permite establecer que el monto consumido, patrimonio al inicio, sería el cierre 2018, los resultados que obtuve hasta ese momento. ¿Cómo llego al resultado? Ustedes cuando han ido al Excel, ¿sí? En ese Excel que ustedes tienen a la vista, les volqué justamente las rentas netas de las 4 categorías, que la sumatoria de esas rentas les da 6.008.150,40. Pero allí le puedo ya restar las deducciones generales, porque yo ya tengo medicina prepaga, me lo dio como dato, pagó 120.000 pesos, medicina prepaga, de acuerdo a las deducciones generales, no puede exceder el 5% de la ganancia neta. Ese 5% me da 300.407,52, con lo cual los 120.000 los puede deducir tranquilamente. Seguro de vida, para el año 2019 el seguro de vida es hasta 12.000 pesos. Resulta de que este contribuyente pagó 25.000. Entonces hay 13.000 pesos que van a quedar como diferencia del seguro de vida, que van a ser parte de los ajustes que voy a tener que deducir. En materia de domésticos, este señor pagó un importe de, digamos, que excede, ¿sí? Una diferencia, porque de acuerdo a la información que yo les volqué dentro de los datos que me da el contribuyente, él, dentro de sus erogaciones, me dice que pagó de domésticos 180.000 pesos. Pero ¿qué nos dice la ley? Me dice que la deducción por salario más contribuciones no puede exceder el importe del mínimo no imponible, que en el año 2019 era 85.848,99. Con lo cual, la diferencia me da que hay un ajuste donde va a impactar en su consumido, porque fue una efectiva erogación de 94.151,01. De esta forma, ya tendría allí los ajustes que voy a tomar, porque el resultado se determina nada más que hasta las deducciones generales. Las personales no se computan, estaría en condiciones de determinar mi monto consumido. Mi monto consumido, incluyendo la renta financiera que entró por impuesto cedular, tuve un monto consumido de 5.419.850,40. Entonces ya teniendo el consumido, ya estaría en condiciones de hacer el ajuste por inflación. Cuando yo hablo del ajuste por inflación, recordemos, este ajuste, al igual que en las sociedades, se compone de dos fases. El ajuste estático o fase 1, el ajuste dinámico o fase 2. Y esta ganancia o pérdida, el 194 me dice prorratela en 6 cuotas hacia adelante. ¿Qué pasa? Primero yo tengo que calcular el ajuste estático, ¿sí? Este ajuste estático, ¿se acuerdan que era tomar el activo computable menos el pasivo computable? Me determina el capital expuesto. Ese capital que está expuesto, porque está expuesto a la inflación, está no protegido, porque van a ver que es el capital líquido dentro de lo que es el activo versus el pasivo, lo tengo que actualizar. ¿Por qué índice? Por el IPC. Y el índice se toma de mes de cierre a mes de cierre, se toma por año completo. Ahí tal cual ven la diferencia matemática entre el capital expuesto y el capital expuesto ajustado, es mi ajuste estático. Que si el activo es mayor que el pasivo, el ajuste es negativo. Estoy perdiendo dinero porque tengo mayor cantidad de liquidez
sujeta a la depreciación producto de la inflación. Con ese dinero cada vez me va a rendir menos. Ahora, si el pasivo es mayor al activo, el ajuste estático es positivo. Esto es teoría, ¿no es cierto? Pero así es tal cual está plasmado en el artículo 106. Perdón, ¿alguna inquietud? Porque nos estamos cruzando, si no hay micrófonos abiertos. Acuérdense que yo les pedía, por favor, todas las preguntas al final, ¿les parece? O me las dejan en el chat, tal cual hicimos la vez pasada. Yo tengo que hacer mi ajuste estático. Para mi ajuste estático, ustedes tienen dentro del Excel una hoja, ¿sí?, que se llama A por I o API. En ese ajuste cálculo API, yo ya tengo discriminado cómo armo el ajuste estático. El ajuste estático es partir del activo que tenía, ¿sí?, al cierre del ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Con lo cual, voy a mi ajuste estático restar primero aquellos activos que, más allá de ser no computables como son los inmuebles, en este caso no forman parte de la tercera categoría. Podría haber sido un activo que, por más que fuera computable, perteneciera a otra categoría. Entonces, en este caso, los inmuebles de capital más el inmueble de Mar del Plata pertenecen a la primera categoría, los tengo que sacar. El campo de Trenel forma parte de la tercera categoría, pero ese campo en realidad es un activo no computable. ¿Recuerdan? Tengan en cuenta eso, ¿sí? El campo de Trenel es un activo no computable. A ello tenemos en los bienes de uso del campo no computable, la existencia de Hacienda. La existencia de Hacienda, que es existencia final o bien de cambio, lo mismo que los bienes de cambio del local comercial, si bien es computable, sí, yo ya lo tengo incorporado en la evaluación al cierre. Ustedes recuerden que en la evaluación al cierre, ustedes van a ajustar la existencia final de acuerdo a la evaluación del artículo 56, ex 52 y siguientes, dependiendo del tipo de actividad. Ya está ajustado, o sea, ya está actualizado ese valor. Los bienes de uso de la actividad comercial es no computable. ¿Se acuerdan que en el resumen decíamos, todos aquellos bienes de uso, todos aquellos activos fijos, ¿sí?, son no computables? Tengo deudores por ventas, claro, es un crédito, es computable, pero ya está incorporado en el saldo de activo. Lo mismo que la moneda extranjera, los saldos a favor de IVA y el saldo de caja. Una vez que yo tengo limpio mi activo, tengo lo que me quedó, que es mi activo computable, 3.225.300. Pero ¿qué sucede? Aquí yo vendí un tractor. La venta del tractor, como les decía al inicio, entró caja a bienes de uso, con lo cual esa venta, por el valor de costo del tractor, que ese era el valor con el cual estaba registrado en mi contabilidad en el inicio, 50.000 pesos, lo debo devolver al costo, por más que impositivamente estaba totalmente amortizado. Eso lleva a que mi activo computable sea de 3.275.300. Esto sería el activo, es el artículo 106A. El pasivo, acuérdense que el pasivo en el ajuste estático se arma, se suma, no se resta. Entonces tengo que ver todos aquellos pasivos que literalmente el artículo 106B a mí me permite considerar. Autónomo, que son deudas vinculadas a la tercera categoría, porque yo pago por justamente tener actividad comercial, ¿sí? Esos autónomos que tengo adeudados más intereses es un pasivo computable. Lo mismo que el salario y las cargas sociales del personal del campo y del comercio. Ahora, la tarjeta de crédito es un pasivo personal, es un pasivo que no está vinculado a la actividad económica, por más que forme parte del consumido. Por eso es un pasivo no computable. Proveedores comerciales es computable, proveedores de vacuna es computable, el préstamo personal, al igual que los gastos de las tarjetas, son no computables. Armé mi pasivo, es decir, 106B es por adición.
y siempre que esté vinculado a tercera categoría. Entonces, yo ya tengo limpio mi activo y mi pasivo. 3.275.300, que era el activo, menos los 415.300, me da, de acuerdo a la fórmula que les mostraba, el ajuste estático, que lo debo actualizar. ¿Cómo llego a diciembre? ¿Se acuerdan que al inicio, cuando les mostré los índices, tomé el índice de diciembre 2019 dividido el índice de diciembre 2018, y eso me daba un cálculo de 1,54. Tomo expresamente ese coeficiente porque el ajuste estático va de punta a punta, va de diciembre a diciembre, no de enero a diciembre, de diciembre a diciembre. Esa es la característica del estático. Con lo cual me da el ajuste, digamos, ese estático me da un capital expuesto de 4.404. Pero ¿cuál sería el ajuste? ¿Cuánto debo considerar? Y tendré que considerar la diferencia entre 4.404.400 y 2.860.000. Con lo cual mi ajuste estático es negativo por 1.544.400. ¿Por qué? Porque el activo es mayor que el pasivo, por eso es negativo, porque mi activo está expuesto a la inflación y está perdiendo poder adquisitivo por la inflación propiamente dicha. Hasta acá yo tengo el estático que lo armo a partir de la información que el contribuyente me brindó o que tomé de la declaración jurada, que en mi caso se mudó ahora a Santa Rosa, entonces la declaración 2018 se la hizo otro contador en Buenos Aires. Tomo esa declaración, ese es el activo y pasivo que él tenía al cierre. Ese activo y pasivo al cierre 2018 está incompleto, está mal calculado, yo no puedo moverlo, si no tendría que rectificar. Y si yo rectifico porque tengo mal el patrimonio, eso es incremento patrimonial no justificado. Entonces es muy importante, bueno, lo que está, y si no, lo corregirán hacia adelante y lo tendrán que considerar y avisarle a ese contribuyente que puede llegar a tener un ajuste si es que encuentran algún vicio o algún defecto en la liquidación. Una vez que yo tengo el ajuste estático, podría calcular el dinámico. Acuérdense que el dinámico está en el artículo 106, inciso D, y el ajuste dinámico a mí expresamente me va diciendo cuándo un ajuste es positivo y cuándo un ajuste es negativo. ¿Cuál es un ajuste dinámico? El dinámico es todas las fluctuaciones que el contribuyente ha ido generando en su patrimonio a lo largo de todo el ejercicio. ¿Cuál va a ser ese ajuste dinámico? Va a ser todos los movimientos que él hubiera realizado entre enero y diciembre. En una sociedad anónima, para los que ya hicieron ajuste por inflación de sociedades anónimas, es más fácil quizás verlo porque tengo toda la contabilidad o porque tengo el estado de origen y aplicación de fondos que me permite ver las fluctuaciones de los activos financieros. En el caso de una persona humana necesito confiar en la información que me brinda. Dentro de lo que son los ajustes estáticos, un ajuste positivo, están los retiros de cualquier origen o naturaleza, incluidos los imputables a cuentas particulares, efectuados por el titular, dueño o socio, o de los fondos dispuestos. Están los dividendos, las efectivas reducciones de capital, los honorarios, pero claro, esta digamos, clasificación que hace el artículo 106, inciso D, está pensado para cualquier contribuyente, sea una persona jurídica o sea una persona física. Por ello es tan importante que ustedes busquen y tengan la ley a la mano para ir siguiendo cuándo va a ser un ajuste estático, un ajuste dinámico, perdón, positivo o negativo. Dentro de los ajustes positivos vamos a encontrar que está en el 106D1 los retiros del titular, y dentro del 106, inciso D, apartado 5, dice las adquisiciones o incorporaciones efectuadas durante el ejercicio que se liquida de los bienes, ¿sí?, comprendidos en los puntos 1 a 10 del inciso A, afectados o no a actividades que generen resultados de fuente argentina. En mi ejemplo, lo que hizo este señor fue comprar un silo, ¿sí?, en el año 2019, el silo lo compró en marzo del 2019, con lo cual yo a ese silo, que está incorporado a la tercera categoría, voy a tener que actualizar el costo de ingreso al patrimonio, más allá de la actualización que hice de la amortización,
¿sí? Desde la fecha de ingreso hasta la fecha de cierre. Por eso, si ustedes acá evalúan, yo lo que tomé, y si miran los índices que están en el Excel, van a ver que tomé el cierre, 283,44442, que es diciembre 2019, y el origen, que es el denominador, tomé marzo 2019, que era 205,9571. Ese coeficiente me da 1,38. Ese cálculo matemático me da 1,38. Yo usé 2 decimales a los efectos prácticos. Puedo usar 4 decimales. 1,38 por 80.000 me incrementó el valor en 110.098,35. ¿Lo ven? Esos 110.098,35 es lo que llamaríamos la actualización dentro de un ajuste dinámico. A diferencia del estático, que yo hago toda una bolsa y voy de diciembre a diciembre, el estático voy de cada partida a diciembre. Y acá me queda el monto consumido. El monto consumido, les decía, es los retiros del dueño. Esta persona no les va a poder discriminar cómo afecta las rentas. Probablemente haga un combo, o toma plata del campo, toma plata del comercio, toma plata de las rentas financieras. Nunca se sabe, es más, es muy difícil. No he conocido hasta ahora una persona que me diga puntualmente cómo determina la afectación del consumido. Entonces, el consumido sé que es un retiro. Un retiro que un fiscalizador probablemente mire el estándar de vida. Entonces, lo que va a hacer es evaluar el consumido, no tanto por el patrimonio, sino para poder si está bien hecho este ajuste. Entonces, acá tenemos que el consumido, de acuerdo al cálculo matemático que yo les mostraba antes, nos dio 5.419.850,40. Y la segunda pregunta, ¿cómo actualizo este monto consumido? ¿Sí? En este caso, yo voy a tener que usar un prorrateo. Fíjense que el numerador sigue siendo el de diciembre de 2019, 283,4442. Pero el denominador hicimos un prorrateo, porque esta persona no consumió solamente en diciembre, sino que consumió de enero a diciembre. Entonces, ¿qué hicimos? Si ustedes suman los índices de diciembre a diciembre, les da 2.977,26. 2.977,2683, que lo está calculado en su Excel, ¿sí? Donde hicimos la presentación, eso dividido 12, que se los dejé escrito a propósito, eso nos va a dar justamente el denominador, 248. ¿Qué hicimos? Proporcionamos todos los índices a lo largo del año. Entonces, esta proporción de 248,1057 dividido los 283 de diciembre nos da un coeficiente de 1,14. Ese coeficiente de 1,14 nos permite actualizar lo que es el monto consumido y nos arroja un ajuste dinámico de 6.178.629,46. Tal cual hicimos en el estático, todo surge por diferencia. Sumo los capitales sin actualizar, son los 5.499.850, menos los dos activos, tanto el ajuste positivo de monto consumido como de la compra, me da 6.288.727,80. La diferencia, 788.877,40, va a ser mi ajuste dinámico positivo. ¿Sí? Esto es importante. Ese es mi dinámico positivo. ¿Cuál es mi dinámico negativo? Voy al 106, porque en realidad esto no lo voy a por qué tener memorizado. El 106, inciso D, apartado 2, dice, como ajuste negativo, el importe de las actualizaciones calculadas por el índice. ¿Cuál sería un ajuste negativo? Los aportes de cualquier naturaleza, las inversiones en el exterior que generen resultados de fuente argentina, es decir, cuando traen plata del exterior. ¿Se acuerdan? Yo les tiré el ejemplo de traigo fondos de Chile, con quien ni siquiera tengo convenio, traigo fondos de Uruguay que inyecto al capital, sería un ajuste dinámico negativo. ¿Por qué negativo? Porque lo que está aumentando es caja. Al aumentar caja, estás más expuesto a la inflación. El costo de la enajenación de bienes mencionados en el punto 9.
cuando yo venda bienes muebles no amortizables. En este caso, el único ajuste dinámico negativo es la inyección de dinero, el aporte que hace el contribuyente, porque en junio recibe la donación de la tía de 500.000 que la incorpora al campo. Entonces, esa donación es un ajuste dinámico negativo, pero lo tengo que actualizar desde la fecha de ingreso al patrimonio, junio de 2019, a diciembre. Fíjense que vuelvo a tomar numerador, diciembre de 2019, el índice 283,4442. Tomo el índice IPC de junio publicado, 225,537. Ese cálculo matemático me da un coeficiente de 1,26, llego a que mi ajuste negativo sería, digamos, la diferencia entre 500.000 y 628.376,28. O sea que tengo un ajuste dinámico negativo de 128.376. Para poder seguir esto, por eso es tan importante que tengan el Excel, ¿sí?, a la mano. ¿Por qué? Porque resumiendo, yo ahí tengo el ajuste estático negativo, que fue la diferencia entre el activo y pasivo al inicio del ejercicio, ¿sí?, que lo actualicé a diciembre de 2019, tengo el ajuste dinámico positivo menos el ajuste dinámico negativo, que fueron los movimientos que fluctuaron a lo largo del ejercicio 2019, me arroja un ajuste por inflación de 5.811.898,88. Este ajuste, uno diría, bueno, con esto puedo prorratear un quebranto por varios años. Sin embargo, yo de ese quebranto solamente puedo tomar un sexto, divido por 6. El sexto es 968.649,81. Eso es lo que voy a poder tomar como ajuste por inflación negativo en el año 2019. Por lo tanto, cuando yo hago mi determinación, que tengo mi determinación de impuesto a las ganancias, donde tengo las 4 actividades de renta, fíjense el ajuste de un sexto. Está restando después de las rentas netas de las 4 categorías, allí me dice que tengo que incorporar esa deducción, ese quebranto, que en este caso sería el sexto. Tomo las deducciones generales, las personales, que en este caso me queda saldo, por eso no, digamos, tengo inconvenientes, y así llego a un resultado del ejercicio de 4.489.196,79. Eso llevado a la alícuota del artículo 94, ¿sí?, me va a determinar un impuesto determinado de 1.620.507,25. Fíjense que es más saber cómo hago el cálculo, que son 3 hojas de cálculos matemáticos que ustedes recibieron, que lo que es toda la determinación de la renta. En este caso, nosotros tomamos directamente el monto consumido, porque si usted hubiera tenido un contribuyente que tiene, como en mi caso, 3 categorías de renta, pero la renta que mayor utilidad genera es una renta de primera categoría o de segunda, porque la renta que más impacta puede ser una renta cedular, no necesito tomarme el 100%. En ese caso voy a tener que hacer un prorrateo de lo que es el monto consumido. ¿Esto qué significa? Si yo hubiera tenido, a diferencia de acá que la renta de tercera es un 96% y por eso imputo el monto consumido en un 100%, si aquí la renta neta de primera hubiera sido de 2 millones y la renta de tercera hubiera sido de 768.000 y 56.000 de cuarta, hubiera prorrateado los 6.008.150, es el 100%, determino en cuánto incide, cuál es el porcentaje de renta neta de cada categoría con respecto al total. Y si la renta de tercera me dice, con respecto a las rentas totales, es el 35 o el 40%, yo únicamente hubiera tenido como ajuste dinámico negativo, ¿sí?, el 40% del monto consumido, y ese 40% sería lo que hubiera actualizado. El resto no lo hubiera podido actualizar. Acá en este ejemplo, porque le dimos mayor preponderancia a que las rentas de tercera categoría eran las más importantes. Recuerden que
Esto va a depender de cada contribuyente en particular, pero tienen las tres. ¿Qué hubiera pasado? Y acá termina mi ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido, voy a cerrar, no me deja volver. Espérenme porque acá se me acabó la ciencia. Tengo que pedir socorro porque algo me pasó. Cristina, fíjate en el Excel el monto del ajuste estático negativo, creo que te lo arrastra mal. Por favor, porque en el chat están consultando eso. Hola, Franco, soy yo. No puedo entrar al Zoom. Sé que estoy porque tengo un alumno, pero no logro ver. Acá estoy, ya pude entrar. Perdónenme, pero bueno, como no es, vamos a ver en el tiempo que tenemos algunos mensajes. Dice, vamos para atrás, aprovechando que hay tiempo, yo ante el temor de que no me alcanzara, buenas tardes, tenemos el material, recibí el material, sí, llegó el material por mail, el link para acceder, hola, profe, sí, lo recibimos, ahí les pasaron del consejo el link. Yo tengo una consulta, pero no preferida al práctico. Si un contribuyente titular de empresa unipersonal recibe una donación de su esposo, le pasa dinero todos los meses, si no, no cerraría la declaración jurada de consumido. ¿Eso está grabado por ganancias por ser de tercera categoría o puede considerarse de otras categorías y no grabado? ¿Y cómo influye el ajuste por inflación? Acá cuando tenemos un sujeto que es empresa unipersonal, recibe donación, bueno, recuerden que hoy el Código Civil y Comercial de la Nación, si el esposo tiene rentas propias, podría perfectamente donar, porque una de las primeras cuestiones es esa. Si ese dinero se está inyectando, como la donación de la tía, se está inyectando al capital o se está inyectando a la actividad de tercera categoría, ¿sí? Cuidado, porque acá me dice, si no, no me cerraría el consumido, pero si se está inyectando a tercera categoría, ¿sí? Sería un ajuste estático, en este caso un ajuste estático positivo, perdón, no quiero decirles. ¿Vieron cuando habla de los aportes, perdón, un ajuste estático negativo, los aportes de cualquier origen en naturaleza? Si obtiene rentas de la tercera categoría, como es empresa unipersonal, y le está inyectando, es un ajuste estático negativo, se va a tener que actualizar. Ese impacto va a afectar al ajuste por inflación, porque si yo lo inyecto, es un ajuste negativo, como en mi ejemplo, la donación de la tía, cada mes vas a tener que actualizar, al menos prorrateando los índices, como hicimos con el ajuste por inflación, y si no tenés que hacer cada uno de los meses que hizo un aporte, llevarlo del mes a diciembre de 2019. Eso va a generar una renta negativa, pero eso va a ser con respecto al ajuste por inflación. Con respecto al monto consumido, esa donación, si tiene rentas propias, es una renta no alcanzada, acordate por el artículo 26, una renta exenta, forma parte del consumido, ¿sí? Con lo cual, si forma parte del consumido, esto va a jugar también dentro de lo que es el ajuste por inflación. Te vas a encontrar con un ajuste donde está, digamos, por un lado el consumido y por el otro lado el consumido, que es un ajuste positivo, y el otro lado los ingresos, un ajuste negativo, donde va a estar impactando también el ajuste por inflación. La planilla, bueno, se las voy a mandar, que me dice también contador Frontoni que no la tienen, así que eso no se preocupen, es simplemente con datos. Falta el Word con los datos de la tercera, eso es lo que les voy a mandar. En el ajuste, Andrea Fortunato, en el ajuste estático, los bienes de uso son activos no computables y las deudas contraídas por la compra de un bien de uso afectado a la explotación, por ejemplo, un tractor es un pasivo computable. La pregunta,
los pasivos que estén vinculados a actividad grabada, fíjate vos que cuando hace el ajuste por impuesto a las ganancias, ustedes tómenlo, es literal, yo no puedo ir más allá ni puedo interpretar si no está expresamente. El 106, inciso B, cuando se refiere a pasivos, nos habla de las deudas, las deudas, y habla de las provisiones y previsiones a consignar serán las admitidas por esta ley, las que computan en los importes que ella autoriza. Con lo cual, las deudas, en este caso, vos obtuviste un pasivo para comprar un tractor afectado a actividad, es computable, ¿sí? Por más que mientras sea ese pasivo, vas a ir generándolo como un pasivo computable, lo cual te va a disminuir, digamos, el activo. Cuando el activo es menor, el ajuste va a ser positivo. Cuanto más pasivos tenga, desde una mirada de lo que sería planificación fiscal, es contraproducente, porque cuando más pasivos tengas, tu ajuste estático va a ser más alto, o sea que te va a incrementar la renta, porque los bienes de uso, desde el momento que ingresan, están siendo protegidos. Si vos compras el tractor a partir del año 2018, no solamente que tomás la amortización por la compra, sino que a su vez, por aplicación del artículo 93, lo vas a poder actualizar por el IPC. Es decir, vas a ir actualizando todos los años la amortización de ese tractor que tenés afectado a renta, ¿sí? Augusto Fernando o Fernández, no sé, ¿por qué considera computable los dólares si pueden no estar afectados a actividad comercial o ganadera? Perfecto la pregunta, excelente. Yo lo tomé porque en mi caso parto de que esos dólares él los adquirió con rentas de la tercera categoría. Quien me tiene que definir si esos dólares se generaron con la tercera es el contribuyente. Fíjate que en mi caso tiene rentas de cuarta categoría que son, comparado a los ingresos que tiene, son mínimos. Rentas de primera les empieza a computar recién a partir del año 2019, cuando se muda a Santa Rosa. Antes no tenía rentas de primera, las rentas de primera estaban por la presunción de las casas de recreo, por eso la afecté como rentas de tercera. Pero si este contribuyente esos dólares los obtuvo de una indemnización, los obtuvo de una utilidad extraordinaria o le fueron donados, no estarían afectados a tercera, ¿sí? Si no están afectados a tercera, no es un activo que forme parte de la empresa y sería un activo integrado para otra categoría de renta, si se quiere, ¿sí? Porque si esos dólares forman parte de tercera, esos dólares, la diferencia de cambio, forma parte de las rentas también, ¿sí? Es una renta agravada, en este caso, tercera categoría. Si los dólares fueron comprados con una indemnización, por ejemplo, por supuesto, tenés razón, no forman parte de tercera, no los consideraría parte de ese activo, lo tengo que retirar, al igual que retiré en mi ejemplo el departamento de Palermo, ¿sí? O la casa de recreo de Mar del Plata, y en cuyo caso esa diferencia de cambio va a estar exenta. Lo mismo ocurre para el año 2016, si yo tuviera diferencias de cambio de moneda extranjera que están radicadas en el exterior, acuérdense que por más que fuera una tercera categoría, esas rentas generadas por la diferencia de cambio siguen exentas. Dice Lucía Diribarne, ¿de dónde salen estos valores para llegar al resultado impositivo 4.816.903.5790? A ver, te voy a decir desde mi hoja de trabajo, por eso a veces las tengo siempre a la mano acá para poder trabajar, porque en realidad fueron todas, digamos, traslados. Los 4.816.000, ¿sí? Yo lo que determino como renta neta antes de aplicar el ajuste por inflación fue, como necesito definir el monto consumido, y para poder actualizarlo, lo que determino es, tomo las rentas netas de las 4 categorías, que te dan los 6.008.150,40, a esto le resto lo que son las deducciones generales, medicina prepaga, seguro de vida y doméstico, pero hasta el límite nada más, y resto las deducciones personales que tengo, que es el mínimo no imponible, la cónyuge, los 2 hijos y la deducción especial. En este caso, ¿sí? En la deducción especial, yo tomé directamente una vez, podríamos discutir si puedo tomar los 85.000 o puedo tomar 2 veces, porque si él trabaja personalmente podría tomar hasta 2 veces, una vez más, el mínimo no imponible. Yo tomé uno solo para mis cálculos, de esa forma llego, ¿sí? Primero tengo 4.816 es la, digamos, la renta
antes de las deducciones personales, porque en la determinación del monto consumido vos no tomás las deducciones personales porque no es una efectiva erogación de fondos, ¿sí? De ahí salen los 4.816.593. Después me decís los 973, ¿sí? 973, 708, 5790. Espérame que llego a mi número. Los 5790. Si me ampliaras la información, porque como tengo tantas hojas, los 4816 los ubico perfecto. Estamos hablando de monto consumido, 5790. Los 5790, patrimonio, acá lo tengo. 5790 es el resultado, o sea, los 4816, ¿sí? Son las deducciones generales. Ah, acá me quedó mal, arrastré mal el cálculo, por eso no cierra. Sí, perdón, porque fui yo la que me equivoqué. Acá con Dicelec se lo voy a corregir, lo voy a enviar corregido. Los 4816, bien, Lucía, sería lo que es mi resultado. Claro, cuando yo arrastré en el formulario el ajuste, no actualicé el resultado y por eso me modifica el monto consumido, ¿sí? Me da un importe distinto. Gracias, lo voy a considerar y ya me lo voy a anotar, porque cuando uno inventa estos ejercicios, a veces en los arrastres de fórmula, ¿sí? Porque yo tendría que tomar los 4816, que sería mi resultado del ejercicio. Ahí es donde me va a dar el patrimonio al inicio, más el resultado del ejercicio, que serían los 4816, menos el patrimonio al cierre, las diferencias, la renta financiera y las diferencias, llegaría al monto consumido actualizable. Entonces los voy a corregir para que les quede bien el Excel, ¿sí? Gracias por avisarme. Dice a mí, guarda que yo mandé 2 Excel, chicos, ¿eh? Guarda porque yo cuando estaba armando y modifiqué los Excel tuve que cambiar. Hay una segunda versión. Si ustedes bajaron el Excel que les mandé el día lunes, no les coincide, hoy yo mandé un rectificativo, le avisé a los chicos que les digan que había un Excel rectificativo, que me dijeron lo colgaron en el link. Por eso puede ser que no te coincidan valores. Salvo este error que recién descubrió Lucía, el resto sigue igual, ¿sí? Por eso les aparecen otros valores si tienen un Excel mayor. El de Lucía es correcto, ahí fue un error mío de arrastre de las cifras. Descarguen el actualizado, ya que Cristina hizo cambios al último momento. El archivo se puede descargar en el link, ahí lo avisa el consejo. Natalia me dice, la deducción especial, ¿por qué no hay 171? Es lo que te estaba aclarando, porque en ningún momento él dice que trabaja personalmente en la actividad, y justamente una de las condiciones para poder duplicar una vez más la deducción especial del artículo 30C es que trabaje personalmente en la actividad. ¿Sí? Por eso tomé una sola vez esa deducción especial. Esto siempre digo, depende de quién esté liquidando, porque piensen que en este caso yo no tengo información, esto es simplemente un diseño. Si el contribuyente, en el caso de tu liquidación, te dijera que trabaja específicamente, que está volcado 100% a la actividad, que no tiene administrador, ¿sí? En ese caso vos tomás 2 veces la deducción especial, es decir, duplicase el monto del mínimo imponible. Si fuera nuevo profesional, hubieras tomado 1 vez y media, cuando tiene 3 años en la profesión. Y si no, tenemos la deducción especial incrementada. Por eso yo tomé uno solo, porque en ningún momento me dice que él se dedique de pleno a la actividad. Administra, pero no es que esté él adentro de la actividad. Si puede esperar un poquito, no la podemos seguir. El curso queda grabado y se sube al canal de YouTube del Consejo, les van a enviar el link. Tomé el 96% del consumido para el ajuste, sí, pero no, acá yo hago directamente el cálculo. Me parece que está mal el activo computable, ya que se compone solamente de los activos expuestos. Sí, los activos expuestos justamente es la diferencia entre los que no conforman el activo de la actividad de tercera y lo que son los activos fijos, por lo menos en genéricamente hablando. Ajuste estático negativo trae mal el importe al final. Mandaron un mail, un nuevo Excel.
cuando se vende un bien totalmente amortizado, se incorpora su valor de costo en el ajuste estático, pero en caso de ajuste por inflación en una sociedad, ¿ese valor residual se comparte? Para mí no, porque la ley te dice que es al valor de ingreso ese patrimonio, con lo cual yo tendría que tener ese valor por el cual lo hubiera ingresado al patrimonio para poder tomar ese coste, porque puede ser que esté totalmente amortizado y te diera cero, y vos decidís venderlo, o que hubieras suspendido las amortizaciones y decidís venderlo. Es lo mismo que un bien en desuso. En mi caso no lo comparto, ¿sí? Pero, como les digo, esto depende de cada liquidador, ¿sí? ¿Por qué es ajuste estático negativo? Porque no es una cuestión matemática. Es ajuste estático negativo cuando el activo es mayor al pasivo, porque el activo, fíjate vos que lo que es ajuste estático de activo positivo, a vos te está dejando una serie de bienes expuestos a la inflación a lo largo del año. ¿Por qué retira todo lo que son activos fijos? Inmuebles, bienes muebles amortizables, solamente te deja caja, banco, te deja los créditos. ¿Por qué? Porque son montos que están expuestos a la inflación. Entonces, cuando el activo es mayor al pasivo, expresamente el artículo 106, inciso A, te dice que es un estático negativo, ¿sí? Ahora, si el estático del pasivo te da mayor, por supuesto, al ser mayor el pasivo, el ajuste estático, cuando haces el resultado, te va a dar positivo, ¿sí? Porque no es una cuestión matemática. ¿De dónde se obtuvo 606 millones, 6.472.400? 6.472.400. Es el ajuste estático negativo. Sí, ahora si quieren lo vuelvo a mostrar el ajuste estático negativo. Ya se actualizó el link previamente al curso, por ende si lo descargan o desde la página ya es el correcto. Aportes, ajuste estático negativo o ajuste dinámico negativo. El aporte, la inyección de dinero es un ajuste dinámico negativo, ¿sí? Ahí le contesta Daniela Cantarela, es dinámico. La donación de la tía no está en el ejemplo afectando en el ajuste por inflación. Sí, está dentro de los datos el ajuste de esa donación de la tía de los 500.000 pesos que el contribuyente decide inyectarlo dentro de la actividad agropecuaria, y por eso forma parte de lo que es el ajuste dinámico, ajuste dinámico, perdónenme porque me trabo, ¿sí? Es un ajuste dinámico. Los aportes de cualquier origen o naturaleza, incluidos los imputables a cuentas particulares, los aumentos de capital realizados durante el ejercicio, es un ajuste dinámico negativo. Ahí es donde yo incorporé la donación de la tía. Dice, en la aplicación web, si se toma el resultado de tercera, después del ajuste por inflación, este último debería ser un ajuste en el consumido, ya que estamos restando o sumando un monto que no es salida ni entrada de dinero. Justamente en el aplicativo entra dentro de lo que serían los campos de ajuste, ¿sí? Si el ajuste me da positivo o negativo, va a fluctuar dentro del consumido. Lo que falta que a los efectos de lo que es la determinación, el decreto reglamentario te lo obliga, cuando haces la hoja de trabajo, a incorporar después de las rentas netas, ¿sí? En una explotación rural, ¿qué pasa con los terneros? Bienes de cambio que van naciendo a lo largo del año, se ajustan de manera dinámica en el ajuste por inflación. No, es que vos te parás al cierre del ejercicio fiscal, esos terneros son bienes de cambio, es cuántos terneros tendrías al 31 de diciembre, en cierre de tu ejercicio. Ahí vas a tener que, vos como el contador o la contadora, ¿sí? No, Baldomero Álvarez, el contador, vas a poder definir cuánta es la existencia. Esos son bienes de cambio. La evaluación del ternero al cierre tendría que estar de acuerdo al artículo 56 en Hacienda, ¿sí? ¿Por qué ajuste teórico de negativo? Podría repasar, vamos a hacer eso, ¿sí? Voy a volver a compartir con ustedes para, volvemos a aclarar porque tenemos tiempo, ¿sí?
Yo acá tenía primero los índices a lo largo de todo el año. Lo primero que defino es si el índice de diciembre a diciembre supera el 30%. En mi caso supera ampliamente el 30%, fíjense, porque este año fue de un 54%. Ahí les dejé indicado el coeficiente promedio. Ese coeficiente promedio surge de la sumatoria de los 12 índices de diciembre a diciembre, lo divido por 12, eso me da el denominador, y el numerador sería el de diciembre. Ese coeficiente promedio es el que yo aplico al monto consumido. ¿Pero por qué? Porque en mi ejemplo, el monto consumido se financia con tercera categoría. Insisto, si yo al monto consumido lo hubiera financiado con otras categorías, hubiera tenido que prorratear en función del porcentual que representa cada categoría, ¿sí? Por ejemplo, de primera es un 50, de tercera es un 40, y de cuarta es un 10, bueno, prorrateo entre el 10, el 40 y el 30. ¿Me siguen? Es decir, hago un prorrateo acá, para hacerlo más sencillo, mandé todo a tercera categoría. ¿Lo ven? ¿Se ve ahí el PowerPoint? ¿Alguno puede abrir el micrófono y me confirma si lo ven? No, no se ve. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias, gracias, gracias. Sí, no, hoy la tecnología no está conmigo. Entonces, vamos a ampliarlo, ¿sí? Acá yo lo primero que les muestro son los índices. De acá surge el coeficiente promedio que lo dejé indicado, ¿sí? Este coeficiente promedio es el que apliqué en mi caso, vuelvo a insistir, nada más que para monto consumido. Aquí era una forma de, digamos, de introducción o guía de para qué, o los pasos que tendría que seguir para poder calcular en personas humanas ajuste por inflación. Porque a diferencia de las sociedades donde yo tengo un balance y ese balance ya está cerrado, yo puedo determinar primero el ajuste por inflación en una sociedad y después calcular el impuesto a las ganancias, que en este caso lamentablemente se complejiza bastante más. Yo aquí lo que tengo es justamente las rentas financieras, que es lo primero que tengo que determinar porque van por fuera de lo que sería la renta global, y además esta renta cedular, insisto, va a estar afectando la composición del monto consumido, ¿sí? Cuando yo determino mi renta, ¿sí? Repasamos de vuelta. Yo lo que hice fue transcribir lo que en el Excel tengo como renta de primera categoría, que era la alocación de los inmuebles, con las amortizaciones, y tomé una deducción global del 5%. En tercera categoría, yo tomo las rentas netas, los gastos operativos, las amortizaciones que me denuncia el contribuyente para determinar tercera, e incorporo dentro de tercera la actualización de las amortizaciones. Además, considero una pérdida extraordinaria, ¿sí? Digamos una pérdida por deducciones especiales de las 4 categorías, a lo que son la pérdida de los novillos robados que tiene la denuncia policial. Con esto llego a una renta neta de 5.768.150. El sueldo de la universidad me da una renta de 56.000. La sumatoria de las 4 rentas me definen un total de 6.008.150 con 40. Allí yo ya tengo calculado, por eso lo dejo indicado en otro color, el ajuste por inflación. Pero en una situación real, yo ese ajuste por inflación todavía no lo tengo cerrado, porque me falta el impacto que el monto consumido, que son los retiros de los dueños, generan como un ajuste dinámico dentro de lo que es el ajuste por inflación. Entonces, simplemente lo dejé indicado. 217.848
serían las deducciones generales, que acá, este es un caso hipotético, solamente dejé medicina prepaga con el límite del 5%, tomé seguros de vida, que puede tomar 12.000 pesos en el año 2019, la diferencia va a ser parte del consumido dentro de los ajustes negativos, tomé la doméstica, que no puede exceder el límite de lo que es el mínimo no imponible, con lo cual a los 6.008.000 resté las deducciones generales y de esa forma podré llegar a lo que sería el resultado, antes de las deducciones personales. Yo cuando armo el consumido, dije, necesito el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. El patrimonio neto va a ser el que me surge del rubro 3, de los viejos formularios que presentamos de impuesto a las ganancias. Ese patrimonio está valuado conforme a resolución 2527. Lo único que tiene una evaluación distinta es la existencia de Hacienda, o en este caso, los bienes de cambio de la actividad comercial. Eso sí va a tener que estar valuado correctamente de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Yo lo único que hago es tabular cuál es mi activo, tabular cuál es mi pasivo al inicio, y yo que estoy calculando ganancias, voy a poder saber cuánto es mi pasivo al cierre. En mi caso, vuelvo a insistir, yo dejo la moneda extranjera porque es parte del patrimonio que tiene esta persona dentro de la composición de lo que es, en el caso de monto consumido, lo que forma su cierre de ejercicio. Saldo de caja y el saldo a favor de crédito fiscal, que fíjense que al 2019 lo habría absorbido. Desde mi óptica, y esto lo digo, entiendo que este saldo a favor de IVA forma parte de los créditos. Acá ustedes ven lo que está tabulado, simplemente son los datos que me informan de cuánto sería su patrimonio en el caso de pasivo, cuánto tenía de pasivo a diciembre del 18, cuánto le quedaba de pasivos a diciembre del 19. Entonces lo que hago es una diferencia matemática, y por eso trabajo en negrita. El patrimonio neto al inicio, 5.192.000, el patrimonio neto al cierre, 5.625.000. Este patrimonio al inicio y al cierre, yo lo voy a utilizar para determinar justamente ese monto consumido, que lo estoy calculando antes de llevarlo al sistema. Cuando calculé, tomé patrimonio neto al inicio, 5.192.000, 5.192.000. El resultado, que acá lo voy a corregir, tendrían que haber sido 4.816.593. Se nota que modifiqué un saldo y me equivoqué. El patrimonio al cierre, los 5.625.000 pesos, que es lo que nosotros calculamos por diferencia. La renta no computable, en mi caso, porque el señor tiene una renta cedular. La diferencia de seguro de vida, doméstico. Más allá del cálculo matemático, yo armé mi monto consumido. Ese monto consumido forma parte del ajuste dinámico, porque yo por lo pronto lo único que voy a poder calcular es el estático. El estático parte de lo que tengo, patrimonio al inicio y al cierre, y definir cuál de ese estático activo forma parte de la tercera, y pasivo, cuál de esos pasivos forma parte de la tercera. Entonces recién ahora estoy en condiciones de empezar a evaluar el ajuste. El ajuste son 2 etapas, al igual que en las sociedades. Primero ajuste estático, después ajuste dinámico. El ajuste estático, ¿de dónde surge? Tengo que tomar el patrimonio que conforme la tercera categoría que forme parte de ese activo. A eso le voy a restar el pasivo que forma parte de la tercera categoría. La evaluación viene dada, y lo vimos en el PowerPoint de la clase primera. La evaluación viene dada por el artículo 107 y 108, más lo que diga la ley en materia, por ejemplo, de evaluaciones de bienes de cambio, del artículo 56. Fíjense que acá, en este PowerPoint que ustedes ven, aquí dice, si el activo es mayor que el pasivo, el ajuste es negativo. O sea, tengo más capital expuesto. Si el pasivo es mayor que el activo, el ajuste es positivo. De ahí surge por qué da negativo, por qué tengo pérdida,
por qué las entidades pelean tanto y han hecho tantos litigios exigiendo que se les reconozca el ajuste por inflación. Justamente porque están perdiendo dinero, están pagando impuestos a las ganancias sobre una renta que no se está justificando. ¿Se ve? Sí. Entonces, yo acá tengo mi activo al inicio, ¿sí? Mi activo al inicio estaba evaluado en 5.775.300. ¿Qué es lo que tengo que ver de mi activo? Me tiene que decir el contribuyente qué activos forman parte de la tercera. En este caso hipotético, fíjense que a los departamentos yo no les puse no computable, les puse primera categoría. ¿Por qué? Porque están generando renta de otra categoría. Podría haber tenido un yate que lo alquilo, podría haber tenido un auto alquilado, hubiera sido una renta de segunda categoría. En ese caso, ese auto, ese yate, no los puedo considerar parte del activo, lo tengo que restar. Por eso acá resto los dos departamentos, porque no es que sean no computables, sino porque no forman parte de la categoría. Distinto al campo o distinto a los bienes de uso, que son un inmueble y un bien de uso, que son estrictamente, como dice el artículo 106, inciso A, los inmuebles son activos no computables, los bienes de uso son activos no computables. La existencia es computable. La existencia yo la tengo valuada al cierre 18 de acuerdo al artículo 56, con lo cual ya está contenida a diciembre del 18 en la composición del activo. Por eso no la vuelvo a tomar. La existencia de los bienes de cambio del comercio están valuados al cierre 2018 de acuerdo en el caso de mercadería a la última cotización, a la cotización de la última compra de los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio. Entonces yo ahí, ese valor, ya lo tengo actualizado, ese valor está dentro de este activo, ¿sí? Como está dentro de este activo, directamente no lo considero, porque ya está metido en el activo, es computable. No hago nada, ¿me entiendes? Ya está actualizado. Los bienes de uso de la actividad, yo los tengo evaluados en 50.000, pero vuelvo a insistir, bien de uso es activo no computable. Los deudores por ventas. Los deudores por ventas forman parte del activo computable. El deudor por venta quedó a diciembre del 2018 dentro de su valor que está con los intereses devengados a ese momento, a diciembre 18. Por eso es computable, no hago nada. Está dentro del activo. Moneda extranjera. Como bien me preguntaron, yo porque moneda extranjera, de acuerdo al nivel de rentas, sus rentas mayormente son tercera categoría. Sus rentas representan un 96%. Entonces, en mi presunción, tomo que esta renta es de tercera. En la vida real, ustedes le tienen que preguntar a su cliente, esta moneda extranjera en dólares, ¿fue una donación? ¿De dónde surgió? Me puede decir, no, fue una indemnización que cobré por un accidente y lo que hice fue comprar dólares. Listo, no tiene nada que ver con tercera. ¿Está dentro del patrimonio al inicio? Por supuesto, porque tengo como ahorro esos dólares. Pero no hacer tercera, directamente sería no computable. O corresponde a otra actividad. ¿Se entiende? Por eso yo dejé acá los dólares. El saldo a favor de IVA. El saldo a favor de IVA, en este caso yo lo considero de la actividad comercial. Perfectamente ustedes me podrían decir, no, ese saldo a favor de IVA fue porque yo tengo otro tipo de actividades. Supónganse, él era ingeniero, en el estudio compró todo el equipamiento nuevo para instalarse en Santa Rosa y le quedó un saldo a favor de crédito fiscal. Es un crédito fiscal de la 4ª categoría. Fantástico. Entonces no es computable, pero no porque no sea un crédito, no es computable porque no está vinculado a la 3ª categoría. Saldo de caja. Caja, si uno fuera puntual, yo tendría que hacer un arqueo actividad por actividad y tendría que al menos prorratear si es que hay caja por, en mi caso, el alquiler del departamento de Mar del Plata. Puede ser que el dinero esté todo en la cuenta bancaria o puede ser que parte de ese dinero sea producto de una cuenta que abrieron específicamente para el alquiler. En ese caso me diría, no, ese efectivo forma parte de la 1ª categoría, lo tengo que sacar. En mi ejemplo, como es hipotético, yo parto de que este saldo de caja pertenece a 3ª categoría y por eso lo dejo.
Una vez que resté todo lo que no corresponde o que no es computable, llego a un total que son los 3.225.300. Este activo es depurado, este activo está cerrado a 31 de diciembre de 2018. Antes de determinar cuál es el ajuste estático de activo, me dice la ley que si yo hubiera vendido bienes que hubieran sido no computables, como en este caso un bien de uso, yo lo vendí en septiembre del año 2019, lo tengo que devolver por el costo de ingreso al patrimonio, 50.000 pesos. ¿Sí? Lo vendí en 200.000. Esa venta que hice ya está dentro de la tercera categoría. Es una venta agravada de tercera porque es un tractor de la actividad y lo devuelvo por su costo. En mi caso estaba amortizado, o sea que el costo hubiera sido cero, valor residual, pero para la ley de impuesto a las ganancias, en el artículo 106, inciso A, me dice, en activo tiene que devolverlo por el valor que tenía del ingreso al patrimonio. Por eso me da 50.000 más 3.275.300. Determiné el ajuste estático de activo, lo tengo ahí, todavía no lo actualicé. Sigo por el 106B, el pasivo. Me dicen, el pasivo tome todos aquellos pasivos, todas aquellas deudas vinculadas a la tercera categoría, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando voy a mi ajuste estático, tengo que estar a la literalidad. Tengo autónomos. A veces el contribuyente me dice, no, tengo todo pago, o que voy, miro en cuenta corriente, autónomos y monotributo, a ver si hay deuda a diciembre, lo puedo calcular, en mi caso yo lo estimé, autónomos incluye intereses, tiene 35.000 computables. Yo aquí a ver, vuelvo a insistir, es un invento, tiene de la actividad comercial, me puede decir, tengo los salarios y en este caso y las cargas sociales de diciembre, yo le pago aguinaldo en diciembre y esto lo pago el 6 o 10 de enero. Bueno, al 31 de diciembre tenía esta deuda comercial vinculada a la tercera. Fíjense que las tarjetas de crédito forman parte del pasivo en el patrimonio, cuando yo armo el patrimonio al cierre, para determinar mi patrimonio. Pero en el estático, esta deuda de la tarjeta de crédito es un gasto personal, salvo que ustedes, como yo les decía en la hoja de trabajo, le hubieran pedido la tarjeta porque me dice, no, yo compré algunos insumos para el campo o compré algunos productos o herramientas o compré para el comercio. Si yo compré con la tarjeta, parte de eso, compré cuotas, supónganse los controladores, que los compré con la tarjeta Visa en 18 cuotas, aproveché y compré. Bueno, en ese caso, si el crédito hubiera sido para la compra de bienes, ahí tengo una deuda, ¿sí?, que formaría parte del pasivo estático. En mi caso, yo lo que dije fue, estas deudas son personales, pero por eso si ustedes le piden el saldo, ¿sí?, o le piden los movimientos de los extractos, lo que pasa es que hay una cuestión, los contadores somos muy a veces meticulosos con eso porque es como una intromisión a la vida personal de nuestro cliente y no queremos a veces entrometernos, por más que a veces el cliente es el que más se entromete. Y yo digo, bueno, a ver, tendría que pedirles los resúmenes de enero a diciembre para ver si los movimientos son personales. Pagó la matrícula, pagó expensas, pagó la cuota de escolaridad de los chicos, pagó viajes, compras personales. Listo. ¿Esa forma parte al 31 de diciembre del pasivo? Sí. ¿Pero forma parte del pasivo dentro del ajuste estático? No, porque no se vincula a tercera categoría. ¿Se entiende? Capaz yo con la tarjeta compré todo lo que necesité para, digamos, equipar la casa en Santa Rosa, en mi ejemplo. Proveedores sí, porque está vinculado a tercera, forma parte de ese pasivo computable. Los proveedores de vacuna en el campo. Fíjense el préstamo personal, que me dice, fue un préstamo personal, lo estoy pagando, forma parte del pasivo sí, pero no del pasivo estático. Por eso lo dejo en cero. Y ahí armé mi pasivo por sumatoria. O sea, no es que voy descartando, voy armando, sumo. Una vez que yo tengo el estático, es cuando tengo el activo y pasivo computable. Son valores nominales que están al 31 de diciembre del 2018. ¿Qué hago? De diciembre del 18 los tengo que actualizar. Perdón, alguien está jugando con mi pantalla, me parece.
Bueno, no veo ningún chat por el momento. Este ajuste estático, ¿sí?, en valores nominales es 2.860.000. Yo lo puedo ajustar de diciembre 18 a diciembre 19. Fíjense que si el índice de diciembre 18 es 184.2552 y el índice de diciembre 283.442, yo ya lo calculé al inicio, me dio 1.54. Entonces, ¿qué hice? Tomé el ajuste estático, o sea, la diferencia entre activo y pasivo computable, por 1.54, me determina ajustado 4.404.400. El ajuste estático es la diferencia entre lo nominal al 31 de diciembre y lo ajustado al 31 de diciembre 18 versus 19. La diferencia entre estos dos importes, entre 2.860 y 4.404, me da el 1.544.400. ¿Por qué es negativo? No es matemática la diferencia. Es negativo porque el activo es 3.275.300 contra un pasivo de 415.000. Por eso es negativo, porque la misma ley me dice que si el activo es mayor al pasivo, el ajuste es negativo. ¿Se ve? Yo acá lo veo con signo positivo, pero ¿por qué? Simplemente los efectos expositivos, ¿sí? Una vez que yo tengo el estático, me falta la segunda fase, el dinámico. Y el dinámico también está expresamente en el 106D. Entonces ustedes se van guiando por la ley y muchas veces las preguntas o los documentos que le pidan a su cliente van a estar directamente vinculados a los ajustes que tengo que hacer. En el caso mío, como es hipotético, digo, bueno, yo sé que tengo los retiros del dueño. Los retiros del dueño van a estar en el monto consumido. Ese monto consumido va a estar impactando como un ajuste positivo. Cuanto más consuma, menor va a ser el ajuste por inflación. Es una forma también de, esto lo va a controlar fiscalización a futuro. Entonces yo tengo, primero me dice, uno de los ajustes positivos, me dice que compro un silo. Y cuando uno va al 106, inciso D, 1, ajuste positivo, 106, inciso D, 2, ajustes negativos. No es una cosa que se interpreta, se aplica expresamente. Y es ajuste positivo. Los retiros de cualquier origen o naturaleza, incluido los imputables a cuentas particulares. Sigo mirando cuál podría de estos, digamos, ajustes dinámicos positivos a impactar a una persona. Las adquisiciones e incorporaciones. Fantástico, tengo una compra. Compró un silo para el campo tercera categoría. Lo compró en marzo. ¿En cuánto lo compró? En 80.000. Lo que hago es, este costo que compró en marzo 2019, lo actualizo. Tomo diciembre 19 sobre la fecha de compra, marzo 2019. Fíjense que está dentro de los índices. El de diciembre es 283, 44, 42. El de marzo les da 205,9571. Este cálculo, este cociente, me da 1,38. Entonces hago 80.000 por 1,38 y llego a el ajuste, ¿sí?, que me va a dar 100, porque no lo veo porque me tapa la pantalla, 110.098,35. Lo que hice fue actualizar de marzo a diciembre. El único que hace esto son los dinámicos. Los estáticos van de diciembre a diciembre. No puedo ir de enero a diciembre, porque si voy de enero porque no conseguí el coeficiente de diciembre, me va a dar un cálculo errado. Puedo ganar o puedo perder. El monto consumido, que es el punto de conflicto. El monto consumido, para un fiscalizador, lo tiene directamente en la declaración jurada. Bien o mal, no le importa. Es lo que exteriorizó. Porque este contribuyente, cuando hizo la declaración jurada, determinó el consumido, ya sea por diferencia. Lo sacó el sistema. Le da positivo, lo divide por 2 y me da algo lógico, ningún problema. ¿Cuál pasaría el ajuste dinámico? Los retiros. Yo digo, los retiros los tengo de enero a diciembre. Esta persona, en mi ejemplo, la renta de tercera es un 96% del total, con lo cual hay un 4% que financia entre cuarta y primera. Si uno quisiera ser súper exquisito, hubiera hecho un prorrateo.
Yo aquí lo que hice fue tomar el 96% y dije, para resumir los cálculos, lo mandé todo al consumido o sea que el consumido se financia con tercera categoría. Si el consumido se financia con tercera categoría, yo lo voy a actualizar ¿a qué fecha? De enero a diciembre. Entonces lo que hago, tomo los índices, los sumo, ¿sí? A los índices, los divido por 12 y así obtengo diciembre 2019 dividido un coeficiente por estimación, divido por 12. Tomo todos, sumo y los divido por 12. Y determino un coeficiente promedio. Ese coeficiente promedio me dio 248,1057. El cociente de diciembre y el promedio me da 1,14. Ese cociente de 1,14 por 5.419.000 me actualiza el monto consumido. Entonces, ¿yo qué tengo? El costo de 80.000 más el consumido, 5.499.850. Lo actualizado, 110.098 y 6.178.629,46 me da el actualizado. Pero ¿cuál va a ser el ajuste estático? La diferencia, no lo que actualizó. ¿Me entienden? No tomarlo directo. La diferencia, lo que creció de lo que era valores nominales a valores actualizados. La diferencia me da 788.877,40. ¿Podría haber tenido otros ajustes positivos? Por supuesto. Eso dependerá de mi contribuyente, de cada caso en particular. Yo ya tendría el ajuste positivo porque no hubieron más movimientos. Pero en un ajuste dinámico negativo, están en el 106D2 y dice, se considera ajuste negativo, ¿sí? Los aportes de cualquier origen o naturaleza, incluidos los imputables a las cuentas particulares y los aumentos de capital durante el ejercicio que se liquida, el costo en los casos de enajenación de bienes, que serían bienes muebles no amortizables. En mi ejemplo hipotético, pensamos que podría ser un ajuste negativo, una inyección de capital, que tomamos la donación de la tía que la incorpora al campo, pero me lo dice él que lo incorpora al campo. Si él me hubiera dicho, no, esta donación la voy a afectar a comprarme un departamento en Santa Rosa para hacer la entrega inicial, no hubiera sido un ajuste dinámico negativo, porque sería un gasto personal, sería si se quiere, una donación exenta para comprar un inmueble que va a destinar a casa habitación. Lo que pasa es que ese inmueble que lo va a comprar en el 19 va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias el día que lo venda, salvo que modifiquen la ley. ¿Por qué? Porque hizo un ingreso al patrimonio después del 2018. Pero en mi ejemplo, la donación de la tía en el enunciado, él lo inyecta a la tercera, lo inyecta al campo, es un aporte. Entonces ese aporte es un ajuste negativo. Tomo los 500.000. ¿Cuándo lo recibe? Lo recibe en junio 2019. Entonces, ¿qué actualizo? De junio, digo, ¿cuál es el índice a junio? 225.537. Lo tengo dentro de los índices publicados, ¿sí? Fíjense, junio, 225.537. El numerador es diciembre, siempre es diciembre. Es mes de cierre sobre mes de origen. Diciembre dividido mes de origen, el cociente de estos índices me da 1,26. 500.000 por 1,26 me da los 628.376,28. La diferencia entre los 500.000 y los 628.000 son el ajuste dinámico negativo. Entonces, yo una vez que tengo estos cálculos matemáticos hechos en un Excel, lo que hago es simplemente unificar los datos. El ajuste estático negativo, porque el activo es superior al pasivo, le sumo los dinámicos positivos, le resto los dinámicos negativos. Fíjense que es simplemente arrastrar los valores que me dio el cálculo en Excel, llega un ajuste negativo. ¿Qué pasa? Si no existiera el 194, yo me podría haber tomado los 5 millones de ajuste negativo. Este es hipotético, recuerden que esto es inventado. Pero como el 194 me dice, usted puede tomarse un sexto, yo tengo que dividir los 5.811.000 por 6. Porque solamente voy a poder tomarme este quebranto, que lo voy a incorporar dentro de la declaración jurada como un ajuste. ¿Se ve?
esto es lo que voy a poder computar como un ajuste negativo. Entonces yo ya tengo mi determinación de renta, voy a poder restar el ajuste por inflación en un sexto, las deducciones generales, las deducciones personales. Y de esta forma llegué al resultado del ejercicio, determinando un impuesto progresivo por artículo 94. Bueno, voy a hacer una corrección porque si me están avisando, ya me di cuenta también que hubo un corrimiento, ¿sí?, de los importes. Se los voy a corregir para que les quede correcto, ¿sí? Se nota que cuando hice la corrección me comí uno de los campos, así que me dio mal un arrastre. Lo voy a corregir para que les quede perfecto, para que ustedes puedan seguir. La idea era, junto con el consejo, poder un poco, digamos, actualizar cómo hago el ajuste por inflación en el caso de personas humanas, y si quedó entendido cómo se hace el ajuste por inflación personas humanas, estoy más que feliz, ¿sí? Porque en realidad habrán visto que esto es una cuestión que lleva justamente una serie de, digamos, evaluaciones previas en las cuales, a diferencia de lo que son las sociedades, ¿sí?, que es, yo tengo toda la información, toda la documentación, tengo todo guardadito, acá ustedes van a tener que ir trabajando con la información que el contribuyente le pueda brindar. Y el tema de lo que le diga el contribuyente a ustedes les va a definir. El prorrateo del monto consumido le va a poder definir si es un activo que no vincula a tercera, no lo considero. Fíjense que cuando yo armé en el Excel el ajuste estático, solamente tomo tercera, el campo y la actividad comercial. No me interesa qué otro tipo de renta obtiene. ¿Sí? Sí, se entendió, los números se pueden cambiar, los conceptos no. Muchas gracias, María Rosa. Gracias, Cristina, se entendió. Insisto, esto es lamentablemente un tema nuevo, un tema que empieza ahora, es obligatorio. Hay muchos profesionales que recién están aterrizando que este año ya hay que calcular ajuste. Juan Diego Consentino nos dice, en el caso de mercadería de reventa, ropa, se evalúa distinto de la 25-27, por supuesto, ahí tomás el 56, eso no cabe duda, no cabe duda. Y según la ley de ganancia, efecto del ajuste, sí. No, en materia de mercadería, tu mercadería va a estar valuada al cierre del ejercicio, fíjate el copete del 107, fíjate el copete, en mercadería, como esto es tercera categoría, vos lo vas a dejar al 31 de diciembre a la evaluación de acuerdo al artículo 56. ¿Sí? En el caso del ajuste por inflación, esa mercadería va a estar, mi ejemplo, diciembre de 2018, pero esa mercadería sufrió el impacto de la inflación porque yo la dejé cerrado a diciembre del 18 todo el año. Entonces lo que hago es, lo conformo dentro del estático. ¿Se entendió? Muchas gracias a ustedes. Quedó muy claro el mecanismo, el ajuste se incorpora exacto, en justificaciones patrimoniales, ahí lo vas a tener como un ajuste. ¿Se entendió? Muchas gracias a ustedes por estar, por compartir y por el interés brindado a la actividad. Yo soy la agradecida de que me den la oportunidad de compartir este espacio, que ahora a la distancia realmente se hace complicado, porque a veces es mucho más fácil estar presente y poder discutirlo esto en un pizarrón o poder charlar las consultas, que es más fácil que por un chat. Pero bueno, se hace lo que se puede en este momento. Gracias a ustedes, han sido muy amables. Igualmente tenemos previsto con la gente del Consejo una charla sobre planificación fiscal. Mi idea es un poco aproximarnos dentro de lo que son pymes sobre algunas ideas que se pueden tener presentes al momento de hacer una planificación fiscal, donde planificación no significa evadir. Planificación es simplemente buscar aquellas, digamos, vías que sean más económicas para el contribuyente, de que pueda llegar a tener una renta y no necesariamente siempre esa renta va a estar alcanzada, ¿sí? Distinto a ajuste por inflación, es un tema totalmente de interpretación. Así que muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una excelente semana.